Hoy nos acompaña Fausto Cobo. Dirige el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores SNAI. Ex parlamentario andino y ex legislador. El general Manuel Íñiguez, director nacional de investigación de la Policía Judicial del Ecuador. Y completa este panel Dimitri Barreto, periodista especializado en seguridad y derechos humanos y editor digital de Diario El Comercio. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. En el programa de hoy veremos si el nuevo gobierno tiene en verdad una visión completa de cómo enfrentar el gravísimo problema penitenciario que ha manchado de sangre y zozobra los últimos 6 meses, tiempo en el que además ha habido incluso una transición presidencial. Claudia. Carlos, el país empieza a acostumbrarse a que cada cierto tiempo las cárceles sean escenario de masacre y descontrol. El pasado 21 de julio, 19 presos fueron asesinados en la cárcel de La Tacunga y 8 en la penitenciaría del Litoral. En esta nueva crisis, otros 41 reos fueron heridos, al igual que 5 policías. Una de ellas fue abusada sexualmente, así como un centenar de reos fugados, de los cuales 86 volvieron a ser capturados. A este hecho cabe sumar 2 personas privadas de libertad asesinadas también en la penitenciaría, más otros 5 muertos el 28 de abril, también en esa prisión, y los 79 muertos que nos aterrorizaron el pasado 23 de febrero en un cuádruple amotinamiento donde murieron 31 personas en el Centro de Rehabilitación Social Regional de Guayaquil, otras 6 en la penitenciaría del Guayas, 8 presos muertos en la cárcel de La Tacunga y 34 más en la de Turi en el Azuay. Es decir, que solo este año 113 prisioneros fueron masacrados por el enfrentamiento entre bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Es una cifra que se sale de toda proporción si la comparamos con los 34 prisioneros muertos en 2020 o los 32 en 2019. No solo eso, en menos de 7 meses las cárceles de este país reportan más fallecidos que todos los producidos entre el 2009 y 2018, que con 105 reportes nos dan cuenta de 11 PPLs asesinados cada año. El gobierno del presidente Lasso tiene en sus manos la obligación de frenar estas masacres, aunque su primera reacción fue similar a la del gobierno anterior: declarar estado de emergencia en el sistema carcelario, con un control militar en el acceso a los centros penitenciarios, un control policial en los filtros de esos centros y dentro de las cárceles donde están los guías o celadores, que siempre son insuficientes, pues un solo guía debe vigilar a 240 presos en la penitenciaría del Litoral o a 92 reos en la cárcel de Turi y hasta un guía por cada 350 en La Tacunga. Con estas medidas y el cambio de autoridad en el servicio de atención a personas privadas de libertad, podemos decir que la crisis podrá superarse. Carlos, comienzas el debate. Gracias, Claudia, por ese reporte, y con esa pregunta empato otra a coronel Fausto Cobo. ¿Hay la posibilidad real de que en pocos días ocurra una nueva masacre como la que vimos la semana pasada y como lo que se ha visto a lo largo de estos meses? Siempre es posible, hay que evitarlo. La crisis no es de ahora, tiene elementos estructurales que se han acumulado en días, meses, años atrás. Entonces ahora hay que tomar las medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir. Tenemos la necesidad de generar un efecto disuasivo en contra de la amenaza que está presente. Por ejemplo, coronel, ¿qué es lo que usted ha hecho en estos últimos días como para decir, bueno, algo se podrá neutralizar en las próximas semanas y no sorprendernos la próxima noche con una matanza como la que hubo el 21 de julio? En primer lugar, el presidente de la República ha dado un mensaje contundente. Es la hora de que no exista más la posibilidad de que tengan la iniciativa los violentos, los anarquistas, el caos, las mafias. La iniciativa tiene que regresar al Estado para imponer el orden y la ley, que tiene que hacerse en la medida de las circunstancias. ¿Y esa iniciativa se construye con los perímetros de militares en las afueras de las cárceles y en los primeros filtros con la policía? Cuando usted tiene varios focos a la vez, como en anteriores circunstancias, tiene que escoger una para atender primeramente. Estamos en Cotopaxi, que fue la más afectada. Inmediatamente el presidente de la República, coherente con su discurso, ha asignado los medios necesarios para reforzar lo que tenemos y es verdad, evitar la más afectada tema. es La Tacunga la semana pasada, pero en abril, en junio y en febrero, mejor dicho, Sí. febrero, abril y junio, Sí. y en este mes han sido todas
en la penitenciaría. Sí, pero la más O sea, afectada en condiciones de inseguridad este momento, después de los daños que causaron los criminales, obviamente que es Cotopaxi, y hay que sostener, porque caso contrario estaríamos en condiciones de inseguridad mayor. Pero ese sostenimiento es con el refuerzo militar y policial. ¿No? Y con infraestructura y con tecnología. Estamos en emergencia. El presidente ha asignado los medios necesarios para reconstruir y reforzar sobre todo el filtro 3, que es la zona de bloqueo. ¿En qué consiste ese filtro 3 para que la audiencia más o menos se entere? El filtro 3 es el que marca lo interior, donde están los ¿Dónde pabellones, está ese filtro 3? y lo que está externo, que es la zona clave también en cuanto las medidas preventivas para que no suceda lo que está adentro. O sea, es cuando usted ya entra a las prisiones, ahí está el filtro 3. El número 1, que es el número en los 2, exteriores. el número 3. Todo eso es externo. Luego entra allá donde Y están en los el filtro pabellones. 3 está la policía en este caso. Ahora, no le corresponde. No le corresponde. Está haciendo una labor extraordinaria. Yo me siento orgulloso de la Policía Nacional. Todos los ecuatorianos Bien. deberíamos sentirnos. Sí, eso hay que solucionar inmediatamente. De eso Pero vamos a ahora, seguir hablando. infraestructura, tecnología en la zona antes de ingresar para tener disuasión y también control. Perfecto. General Íñiguez, buenos días. ¿Qué patrones de conducta que se cometieron en los 4 amotinamientos del 23 de febrero se repitieron en los 2 amotinamientos del 21 de julio? Buenos días. Sí, efectivamente es similar. Podemos identificar una violencia estructurada en las cárceles. Hay la participación de delincuentes prolíficos y grupos de delincuencia organizada que se disputan la hegemonía del poder y una acumulación de poder y capital. Pues en ese sentido identificamos algunos patrones. Violencia, insisto, repito, destrucción de la infraestructura, de la tecnología, imágenes indescriptibles, un tema de caos y de violación a los derechos humanos. La Policía Nacional en este momento se encuentra subsidiando este servicio con más de 1.500 hombres y estamos trabajando articuladamente con el SNAI en un tema de ¿Esos administración 1.500 pública. hombres en qué prisiones están, general? A nivel nacional. A nivel nacional, en todas las nivel prisiones. Okay. Ahora, una cosa, ¿por qué es tan frágil el sistema carcelario que el país tiene que repetir esas matanzas de febrero a julio y no poderle reclamar al Estado la posibilidad de haber tenido un control permanente en apenas 5 meses de distancia? Me parece que ahí se nota una suerte como de desidia de las autoridades por permitir que el rato menos pensado haya una matanza de esas y todos nos quedamos estupefactos. Este es un trabajo interinstitucional. Hay que articularse, es un tema de conflictividad social que genera el tema de detenidos, es un problema de hacinamiento, es un problema de un control social formal que debe ser mucho más fuerte a nivel nacional, hablo del sistema educativo, el sistema de salud, bienestar social. Entonces, cuando nos articulemos como Estado, yo creo que vamos a ser mucho más eficientes y eficaces. Vamos a desarrollar un tema que le quiero plantear en los próximos bloques, general, pero quiero que me zafe de una curiosidad. Esta es una suerte de una fórmula matemática. Mientras más delincuencia hay en las calles, ¿hay más violencia en las cárceles o es al revés? Mientras más violencia vemos en las cárceles, más violencia va a haber en las calles. La policía se mide por, la eficacia de la policía se mide por la ausencia de delitos. En ese sentido, estamos entregando todo el capital humano y toda la estrategia policial para poder desarticular. Es un tema, insisto, social, es un tema social. Si es que hay incremento de detenidos, también hay violencia en las calles. En ese sentido, yo creo que hay un tema de regulación desde el tema formal y desde el tema informal. Mientras más problemas hay en las cárceles, esas disputas se van a sentir en las calles. Es decir, si controlamos lo de las cárceles, ¿va a bajar también posiblemente el delito en las calles o no? Desde el interior de las cárceles hay actividad ilícita hacia afuera. Entonces, en ese sentido, nosotros si controlamos las cárceles, si tenemos un mejor control interno, con seguridad va a haber menos comunicación hacia el exterior y es seguro que va a haber disminución de la criminalidad. Bien, muchas gracias, general. Dimitri Barreto, buenos días, bienvenido. ¿Qué es lo más grave en esta crisis que hemos podido palpar? ¿Tener a narcotraficantes en las cárceles o
que la corrupción en la administración de las cárceles permita que estos narcotraficantes sean mucho más poderosos en los centros penitenciarios? Buenos días. La macabra violencia que hemos visto en los últimos meses en las prisiones del Ecuador y la forma como se está abordando esta violencia, estas descarnadas matanzas, al final ocultan un problema mucho más serio y mucho más grave. Y es que el Estado ecuatoriano no está cumpliendo con su papel de rehabilitación social de cara a la sociedad. Y eso es algo muy, muy serio, muy, muy grave. Y pasa por el hecho de no contar con una política integral de seguridad. El general señalaba muy bien hace unos minutos que hay que abordar de forma integral, es decir, está la educación, está la salud, está la inclusión, y hay que verlo de esa manera. Y pero eso tomará 10 años, pues 20. Sí, y precisamente yo creo que hay que trabajar en dos ritmos. Uno es el urgente, el aplacar la violencia que existe en este momento en el sistema carcelario, y aquí yo hago una puntualización. Creo que es muy importante tratar de no generalizar esta narrativa de guerra de bandas dentro de las cárceles. Hay grupos violentos que se están enfrentando, pero tenemos 39.000 personas privadas de la libertad y no todas forman parte de estas guerras de bandas. Pero ¿cómo hay se ciudadanos que, sí, muchos de ellos incluso no tienen ni siquiera sentencia, como la Constitución establece que las personas sin sentencia no deben estar en los centros de rehabilitación social? Entonces es un tema que debe verse de forma integral. Entonces, en lo urgente, acabar la violencia. Pero cuando tú dices no hay una política de rehabilitación, yo te puedo preguntar, ¿qué tipo de política de rehabilitación puede tener el líder de los choneros o de los lobos o de cualquiera de esas bandas? ¿Esos perfiles criminales son factibles de ser rehabilitados o necesariamente tenemos que también diferenciar esas políticas de rehabilitación? Sí, debemos contar con un sistema de rehabilitación que primero no mezcle a las personas que han cometido delitos menores con personas que han cometido delitos graves. Hay pabellones de máxima seguridad donde están los prisioneros los presos más peligrosos, entre comillas, porque hay que ver también qué pasa en términos de la justicia y demás. Pero el problema de fondo es que se ha perdido el control de muchos de estos centros carcelarios. Tenemos celdas o pabellones que se abren y cierran con candados y llaves, cuando la tecnología podría ayudarte a hacer que se cierren con otro tipo de implementos. Es decir, si tienes a prisioneros que pueden pasarse de un pabellón a otro y mezclarse con otros actores que no son violentos, pues se está yendo de las manos. Y yo insisto en que es el Estado el que ha fallado. Y de cara a la política de seguridad integral, eso se debe hacer a mediano plazo, pero hay que empezar ya. No podemos esperar 2, 3, 4, 10 años para empezar a hacerlo. Porque en 6 meses vemos que el polvorín se explota cada rato, ¿no es cierto? Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto aquí en un debate fundamental. Recuerde que este debate se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis: violencia en las cárceles. Punto final. Hay varios indicadores que explican la situación del sistema carcelario y que aparentemente reflejan una grave distorsión. Según el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, las cárceles del Ecuador tienen capacidad para recibir a 28.554 personas, pero en ellas se encuentran 38.917. Es decir, un hacinamiento que equivale al 36% de su capacidad. Otro dato que alarma: solo 23.000 personas tendrían sentencia en firme. Del universo de las personas detenidas, el 29% es por delitos relacionados con las drogas, el 26% por delitos en contra de la propiedad, el 15% es por violencia sexual, el 13% por juicios de alimentos, el 12% por delitos contra la inviolabilidad de la vida y solo el 5% por delincuencia organizada. De ahí que una forma de bajar ese alto hacinamiento es planteando unos 7.000 beneficios penitenciarios. La otra cifra, también proporcionada por la SNAI, tiene que ver con la cantidad de guías penitenciarios en el país, 1.654 a nivel nacional. De ellos, 1.121 son hombres y 533 mujeres, lo que significa que por cada guía penitenciario hay 24 PPLs, cuando el estándar internacional es un guía por cada 10 reclusos. De todos modos, son cifras bastante inferiores a las que ha denunciado el propio coronel Cobo, quien ha dicho que un guía en Latacunga está al frente de hasta 350 PPLs. ¿Cómo poner orden al enredo en esta institución? Carlos.
Bien, Dimitri Barreto, una primera pregunta muy puntual. Cuando tú mencionabas en el bloque anterior que hay celdas que se cierran con un simple candado y que los presos se van de un lado al otro, presos peligrosos, ¿eso es responsabilidad del SNAI? Y puedo preguntarte si es que eso es una consecuencia de que hay corrupción en la administración del SNAI. Yo diría que hay un mal manejo del Estado, un abandono prácticamente desde el Estado. Y quien se encarga de la custodia dentro de los pabellones son los agentes de seguridad penitenciaria. 1.654 existe en el Ecuador. Yo diría que las 2/3 partes de ellos tienen salarios inferiores a $1.000, de $1.000 para abajo. Entonces, es bastante posible que con el músculo financiero de algunos actores que están dentro de las cárceles puedan ser corrompidos. Pues sí, es posible. O sea, pero se puede solucionar, o sea, se solucionaría algo si es que a esos guías o guardias penitenciarios tuvieran unas mejores condiciones laborales y de carrera. Creo que hay que mejorar las condiciones laborales de ellos, hay que capacitarlos primero, pero además hay que acompañar el sistema de rehabilitación con tecnología. Hay tareas que pueden ser suplidas perfectamente, por ejemplo, con circuitos cerrados de televisión, con puertas eléctricas, con escáneres para los vehículos que llevan los grandes cargamentos de alimentos por los cuales se invierten cerca de casi $3 millones del Estado. Es decir, pero no es el único tema que hay que abordar. Creo que es fundamental empezar a trabajar también con la rehabilitación y en ese sentido sí es fundamental empezar a trazar políticas públicas. Y para ello se tardaron más de 2 meses en nombrar, el presidente se tardó más de 2 meses en nombrar a su representante frente al directorio del órgano técnico del sistema de rehabilitación social. Sin dejar de mencionar que Fausto Cobo lllega luego de un nuevo amotinamiento cuando ya había fracasado Edmundo Moncayo en febrero de manera estrepitosa, ¿no es cierto? Así es. Y me parece que además se pone al hombro una situación gravísima para el país, pero algo que es fundamental, el SNAI no es el ente que elabora la política pública de rehabilitación social, es el ente ejecutor. Dimitri, otra cosa más. ¿Cómo ves tú la posibilidad de conceder beneficios penitenciarios en este momento a varios reos para bajar el tema del hacinamiento? Se hablaban entre 7.000 y el coronel Cobo dijo en esta semana que eran unos 5.000. Es importantísimo, creo yo, caracterizar qué población carcelaria tenemos. Vimos el cuadro ahí, ¿no es cierto? ¿Quiénes se verían beneficiados Hablamos de de eso? un 40% también de una población carcelaria pobre, que es el reflejo de una sociedad excluyente. Y esa sociedad y esa población está presa ahí muchas veces por delitos menores. Y muchos de ellos quizás están ya sentenciados porque no tuvieron para pagar un abogado que les ayude a defender su causa de forma legal. Y están viviendo en un escenario de ilicitud, es decir, donde para supervivir tienen que cometer una serie de infracciones dentro del sistema penitenciario. Por ejemplo, ¿qué delitos pueden estar ahí? ¿Estafa, juicios de alimentos? ¿Qué cosa? Delitos menores, delitos que quizá tengan que ver con el tema de pensiones alimenticias, delitos con hurtos, es decir, que no impliquen necesariamente violencia. O temas económicos también sin violencia, pero hay que hacer una revisión. Tenemos un 36% de la población carcelaria que no ha recibido sentencia. Así es. Y en esos casos, y hay que recordar lo que ocurrió en el 2011, somos muy buenos aquí para, en lugar de establecer políticas de rehabilitación, castigar. En el 2011, en el referéndum, cuando en la pregunta número 1 se planteó que se le preguntó a la población, se puso en manos de la población si estaba de acuerdo en que la gente no salga de las cárceles si después de un año no recibía sentencia, y la gente dijo sí, estamos de acuerdo. Claro, ¿Qué hizo eso? Pasamos de 11.000 presos, de 13.000 presos en el año 2011 a 39.000 presos 10 años después. General, ¿eso quiere decir en cierta medida que se va a volver a prender un debate político y social? Es decir, en el sentido de decir, la policía se encarga de meter a la gente presa, a los delincuentes presos, y la justicia o las políticas sociales de sacarlos con este tipo de medidas. ¿Cómo mira usted eso? Insisto, es un trabajo policial eficiente desde los ejes de prevención del delito, desde la investigación, pero tiene que haber una articulación con todo el sistema de justicia para que exista un tema de investigación, un tema de no impunidad y un tema de rehabilitación que hay que pensarlo, que hay que repensar. Sí es positivo que se trabaje en el corto plazo en estos beneficios penitenciarios, general. ¿Usted considera que es positivo eso? Creo que sí. No vamos a pasar de lo garantista
a lo punitivista, pero sí tenemos que ser realistas y es un análisis del tema legal. Dimitri Barreto mencionaba el tema de la tecnología como un mecanismo para mejorar los niveles de eficiencia y limpiar cierto tipo de corrupción que puede haber en el control de las cárceles. ¿Cómo mira usted eso para entender la visión de la policía ahí? 100% de acuerdo, hay que implementar equipos tecnológicos, es un ahorro de recursos, es sumamente eficiente, podemos controlar, podemos monitorear, hay nuevas tecnologías que nos va a permitir generar un control eficiente para evitar ingreso de elementos ilegales y para controlar también el tema de amotinamientos y enfrentamientos. ¿Qué encontró usted cuando fue a La Tacunga, este último amotinamiento que usted estuvo en el operativo? ¿Qué encontró ahí, general? Una destrucción absoluta de la infraestructura. Por ejemplo. Piedras en todos los corredores de la cárcel de La Tacunga, cámaras destruidas, la parte administrativa totalmente destrozada, escáneres quemados, violencia absoluta sobre los seres humanos. ¿Cuánto tiempo les habrá tomado a esta gente que perpetró estos crímenes haber hecho lo que hicieron en La Tacunga? ¿La noche del 21 de julio o mucho más? Con seguridad. Hubo una planificación, hubo una coordinación, lo hicieron en poco tiempo, hubo una reacción importante, igual, inmediata, y se pudo controlar ese enfrentamiento. Perfecto. Y amotinamiento. Coronel Cobo, no me cuadran las cifras. Usted decía que hay dos guías para 700 presos, pero las estadísticas de su propia organización, del SNAI, dicen que hay un preso hay un guía penitenciario que puede vigilar 24 PPLs. ¿Qué está pasando ahí? Porque no conocen la técnica y la doctrina para hacer la relación. No es cuantitativo, sino cualitativo. O sea, no es cuestión de dividir 1.600 para 40.000. No, pero, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo que no saben en el lugar, porque no han ido, es que hay 3 turnos. Y entonces, de los 150, por ejemplo, guías que están en Cotopaxi, hay 3 turnos. Entonces son 32 los que están enfrentando, mientras los otros descansan y el otro está en retén. Pero además, eso cuantitativo para hacer 1-1, tiene que darle los medios al individuo para que pueda hacerlo con un sueldo de $700. Dele por lo menos un pito. Pero si usted le pone, no es de eso, es lo que sucede. Por ejemplo, en Cotopaxi ya cambió, pues porque es puntual. Allí hay 1 por cada 100. En esta semana, dice usted, en esta semana se logró reacomodar esos turnos. No, porque no hay más, pues entonces no pueden pasar. Ahorita se bajó a 100, dice usted. No, a ver, lo que estoy diciendo es que usted no es el cálculo de los 150 que están allí contra los que están en esa prisión, porque son solo 32 los que están realmente presentes. Entonces, obviamente ya no es 1.24, sino es 1.100. Así es de sencillo. Claro. Entonces no hay que hacer los cálculos así solamente persona contra persona, sino cualitativamente. Ahora, hay otra cifra que no me cuadra. Usted mencionaba en esta semana que solo el 6% de toda esa población carcelaria, y Dimitri Barreto lo reafirmaba, es violenta. Claro. Entonces todo el Estado en zozobra y todo el país en zozobra por 6% de presos. Si no, vea la clasificación que usted mismo acaba de poner de los delitos. Y entonces con inteligencia policial, que recalco, la Policía Nacional es un elemento importante, uno tiene que consultar información procesada. Pues entonces, en este caso de Cotopaxi, quien da esa información ya clave, oportuna, es el oficial que conoce. Y entonces él dice, mire, de todos los 5.600, mi coronel me dice, realmente aquí solamente 240 más o menos alrededor son los violentos, son los cabecillas, son los que someten. Por eso también cuando hablan de los derechos humanos de la gran mayoría, del 93% de los presos, defendemos cuando tratamos de controlar y evitar que ellos sean sometidos por ese grupo minoritario y que estén sujetos a la pérdida de sus derechos, inclusive beneficiarios que estamos hablando. Perfecto. ¿Le parece si hablamos de ese tema en el siguiente bloque? Claro. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Recuerde que puede ver este programa en vivo en ecuavisa.com. No se desconecte, volvemos enseguida con más de Políticamente Correcto.
Seguimos en Políticamente Correcto. Coronel Cobo, usted dice que en este momento la seguridad en las cárceles debe estar por encima de la rehabilitación. ¿A qué se refiere? Lo ideal, la base de la política pública es que existe un equilibrio entre la seguridad pero eso y la rehabilitación. 4 años, 10 años nos va a tardar eso. No ha sucedido. En este momento. Pero en esta crisis, si yo doy prioridad o igualdad en los temas de rehabilitación, se despreocupa la seguridad de este rato. Para que las condiciones de rehabilitación se puedan dar, hay que recuperar la seguridad, el control y el orden. ¿Pero y cómo se recupera eso? Se recupera con lo que estamos haciendo, reforzando, por ejemplo, las medidas de seguridad, tomando acciones para someter en la coyuntura a estas bandas criminales y sobre todo a quienes ejercen. Pero usted, el mando ¿cómo y les el puede control? someter cuando hay guías que usted dice que están con bajos sueldos, que están escasos, que están incluso atemorizados, amenazados? ¿Cómo los empodera en cuestión de 2 semanas? No es posible en 2 semanas, pero para eso el Estado tiene que cubrir esa vulnerabilidad. ¿Cómo? Con la Policía Nacional, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas y con la voluntad de emplear los Pero medios. la policía no está dentro de los pabellones. Mire, la ley permite que en un momento de amotinamiento yo pida y solicite la intervención de la policía. La disuasión son 2 elementos, O sea, medios y decisión. Por ejemplo, si se reportaría este momento un amotinamiento en una cárcel, Tengo esa ¿cuál es su potestad? La potestad de ingresar con la policía. O sea, usted dice, entramos con la policía y Pero se acabó no el problema. así, hay que planificar. Claro, hacerlo obviamente, bien pero me refiero en términos estratégicamente. figurados. Mire, yo creo que es importante aclarar eso, lo que han dicho los 2 señores que me acompañan en este momento y que yo coincido. Detrás de la política de seguridad hay integralidad. No es militar ni tampoco policial. Entonces, bajo ese esquema, que es lo lógico, hay que hacerlo también en las prisiones, porque las prisiones son el reflejo de lo que pasa en el país. La amenaza es contra el Estado ecuatoriano. Lo que sucede en las cárceles es un efecto de esa amenaza. Perfecto. Dimitri Barreto, la fuerza, la firmeza, que es lo que se necesita en este momento, la necesidad de que se haga sentir autoridad en las cárceles no es contraproducente a la política de derechos humanos, que se puede como generar una presión innecesaria. Sí puede terminar siendo contraproducente en el sentido de que tanto las Fuerzas Armadas, específicamente las Fuerzas Armadas, no es parte de su misión. Así es, por eso mismo. Trabajar dentro de las calles o o alrededor de las cárceles como tal. Y me preocupa a mí que de alguna manera no se toquen otros temas que también son urgentes atender dentro de las prisiones. Por ejemplo. Por ejemplo, el estado precario en el que se encuentran muchos presos en las cárceles, mala alimentación, baños en estado Calamitoso. Sí, o sea, una situación de vida completamente indigna. Pero mire una cosa, ya están diciendo que a nivel de judicial va a ser muy difícil tener rapidez en la liberación o en los beneficios penitenciarios de mucha gente. ¿En cuánto tiempo deberíamos descongestionar esas cárceles, por ejemplo? Debería ser lo más pronto posible. O sea, yo creo que de aquí al próximo trimestre, deberíamos trazar un plan de 100 días, como en la vacunación, para de alguna manera oxigenar esas prisiones. Y con eso se puede mejorar las condiciones de baños, de alimentación y todo eso. El tema de hacinamiento y el tema de respetar los derechos de la población que ya está dentro y que ya son vulnerados, incluso desde antes que lleguen los militares y la policía. Ya. General Íñiguez, ¿bajarán los índices de delincuencia si controlamos las cárceles? Tenemos evidencias, tenemos una hipótesis que si hay un control en las cárceles, disminuye los índices de criminalidad afuera. Los grupos delictivos organizados actúan bajo factores de autorregulación. Se autorregulan en el interior, se organizan, planifican y esa planificación tiene un impacto en la parte externa de las cárceles. ¿Qué soporte les da usted a los guardias? ¿Qué soporte ya logístico, estratégico le proporciona usted al coronel Cobo en estos momentos para desarmar esas autorregulaciones de los narcotraficantes? Desde la institución trabajamos en prevención del delito, disminuyendo la oportunidad que se delinca en las calles. ¿Con inteligencia? No, me refiero dentro de las cárceles. Desde el eje preventivo, los patrulleros que están en las calles están haciendo prevención del delito, son disuasivos. ¿Y en las cárceles? En las cárceles tenemos actividades de inteligencia y también es un tema de investigación. No podemos dejar en la impunidad todos aquellos delitos que se cometen en el interior. Yo entendería que el presidente Lasso y el coronel Cobo tienen ahorita una nueva intención de cambiar la política carcelaria y se les da el beneficio de la duda.
Pero la policía es la misma. ¿Qué me garantiza a mí que la policía esta vez va a actuar diferente a lo que ha significado este lamentable manejo carcelario desde el mes de febrero acá? La misión de la policía es proteger el perímetro de los centros de rehabilitación social. Pero en caso de que exista una crisis, actuamos como lo hemos hecho a través de estos últimos episodios de Pero enfrentamientos. fue muy lamentable lo de febrero, fue muy lamentable lo de abril. Ahora, ¿por qué sería diferente, general? Pues bien, hay que empezar de cero, hay que marcar un punto de inflexión, hay que modernizar, hay que generar una ley de régimen penitenciario, hay que pensar y repensar en infraestructura, tenemos que capacitar a los agentes penitenciarios. Un trabajo integral que nos va a permitir generar esos cambios que usted... Perfecto. Coronel Cobo, ¿cuál puede ser la diferencia? ¿Cómo podemos entender que usted va a tener una policía diferente a la que tenía el presidente y las autoridades de Lenín Moreno cuando es la misma institución? Es que lo que pasa es que lo que no funciona es la visión integral de la seguridad y por eso este gobierno ya está en desarrollo o desarrollando el Plan Integral de Seguridad del Estado. Un capítulo de eso, un elemento, un componente importante es el tema de las prisiones. Usted no puede atenderlo de afuera sin tener esta visión de lo que está sucediendo adentro. Primer tema. En segundo lugar, lo que esté en la ley, si no saquen de la ley, es que hay que cumplir los beneficios penitenciarios. No se trata de regalar ni de sacar a personas porque sí, sino que hay que cumplir un proceso reglamentario riguroso. Y usted tendrá que también orientar a la justicia qué PPLs pueden o no pueden salir, ¿no es cierto? Eso también, el organismo técnico, el sistema da el expediente, presenta cuando han cumplido un reglamento. Son los jueces los que los que deciden si es que sí o que no. No es el sistema, sino los jueces. Pero le digo una cosa, los cuellos de botella producen corrupción, producen inseguridad, porque allí entonces están los procedimientos que hay que mandar a Quito, que por acá, que por allá. Eso es lo que pretendemos agilizar, no regalar libertad. Con el reglamento que están elaborando porque no se ha reunido el consejo y el directorio, y el directorio tiene la potestad de reformar el reglamento y hacerlo bien, con absoluta rigurosidad. Pero obviamente no pueden pagar los que no tienen la culpa y han cumplido con los requisitos. Aquí Bien. No se trata de que regalar y se van libres. No. Siguen cumpliendo la sentencia además. Perfecto. En el tema sino que en diferentes condiciones. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Los menores de edad son reclutados por las bandas delictivas. ¿Cuáles son las acciones urgentes para detener esta problemática? Lo analizaremos luego del corte. Las bandas delictivas buscan nuevos integrantes y el blanco fácil son los jóvenes, porque si cometen algún delito no van a las cárceles comunes y es mucho más sencillo conseguir la libertad. Veamos. Los jóvenes son reclutados desde los 10 años para robar, traficar drogas y finalmente matar. Según datos de la SNAI, hay 393 jóvenes con medidas privativas y no privativas de libertad. La Fiscalía Especializada de Adolescentes Infractores reporta que entre 2014 y marzo del 2021, 855 muertes violentas tuvieron como autores materiales a jóvenes de hasta los 17 años, es decir, 576 asesinatos y 279 homicidios. Guayas es la provincia con más muertes violentas. El 30% de los asesinatos fueron por menores, seguido por Esmeraldas y Pichincha. Según el Código Integral Penal, un menor de 15 años no es imputable, es decir, no tiene que ser sentenciado. Los mayores sí, pero con un proceso de rehabilitación y reinserción social. En el país existen 11 centros para jóvenes, pero lo que ocurre es que rehabilitación no hay. Bien, general Ñíguez, ¿cuán grave es esta cadena de inseguridad, de formación de delincuentes desde muy temprana edad que tienen muchos años para perfeccionarse en estos delitos hasta que puedan ser aprendidos y llevados a una cárcel común y corriente cuando ya son adultos? Sí, efectivamente, un grupo vulnerable son los niños y adolescentes. Pues bien, en ese sentido, tenemos que trabajar con ellos. Hay un sistema de rehabilitación que yo podría reconocer que funciona en los centros de adolescentes. Pero cuando pasan a las cárceles, ya los chicos de 18, 19, 20 años,
se relacionan y se crea un tipo de aprendizaje ilegal, ahí se autorregulan. Hay un tema de expansión de territorios que lo aprenden para luego ir a administrar esos terrenos, esos territorios, y hay un tema de diversificación de delito. Son más fáciles los jóvenes de ser... Ahora, ¿y cuán grave es la situación inmiscuidos en las calles, general, por cuenta de estos jóvenes que se han visto abocados en la delincuencia? Es decir, ciudades como Guayaquil y como Quito están a merced de delincuentes adolescentes con graves resultados sociales y la posibilidad de que cometan crímenes atroces también. Es compleja la situación. Las ciudades con mayor índice de criminalidad efectivamente son Guayaquil y Quito. Lo relaciono con un tema de consumo de drogas también, que es bastante complejo. Tenemos que enfocar en un tema de rehabilitación para el consumo de drogas y tenemos que ser represivos con los distribuidores de drogas. Pero ahí tiene que participar la familia, la escuela, tienen que participar las autoridades locales en un tema de satisfacer las necesidades básicas. Tenemos que dar un buen servicio del Estado y eliminar esa transición criminal que hay en algunos espacios vulnerables. General, hay muchos adolescentes en Guayaquil y en Quito que están cometiendo crímenes graves. ¿Esa es la lectura que podemos sacar? La mayor cantidad de delitos que se cometen por adolescentes en estas ciudades hay el mayor índice, efectivamente. Bien, y antes de pasar con Dimitri Barreto, quiero plantearles una grave afirmación que hizo esta semana la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, con un tema que topó el general Íñigo sobre el consumo de drogas en el país. Comenzamos a hablar de tasas de consumo que van desde 84 hasta 200 toneladas durante el año. Significa que existe aquí ya un problema grave de narcotráfico. Dimitri, o sea, ya no somos un país de simple tránsito de drogas, sino hay un país que consume drogas. Ecuador ocupa el tercer lugar en prevalencia de consumo de clorhidrato de cocaína en Sudamérica en adolescentes escolares. Es decir, solo detrás de Chile y de Colombia, los colegiales en Ecuador consumen más cocaína que en el resto de Sudamérica. Y eso nos muestra claramente un problema de fondo. Y creo que el general Íñiguez lo tocaba, lo esbozaba de alguna manera. Y también me ha agradado escuchar al coronel Cobo hablar de que el gobierno está trabajando ya en una política integral de seguridad. Pues el de las drogas es un problema de salud pública. No es un problema policial, es un problema de salud pública y así hay que mirarlo. Pero el gobierno, por ejemplo, la ministra Alexandra Vela decía que el manejo de la tabla de consumo mínimo fue un error. Y esa tabla era un enfoque social de cómo abordar el problema de las drogas, Dimitri. Entonces ahí no entiendo bien quién se está equivocando. Fue un error en la medida en que no fue complementado con una estrategia de tratamiento y rehabilitación. ¿Qué es lo que ocurre? En Ecuador, y si tú abordas el problema de la seguridad integral y trabajas puntualmente el tema de combatir la problemática de las drogas, es el Ministerio de Salud el que debe trabajar allí. Si tú, ¿cuál es la disputa en las cárceles? ¿Cuál es la disputa en las calles de los territorios? La disputa de estas bandas, que son grupos minoritarios, pero la disputa es por el mercado, es por un mercado de consumo. Si tú ofreces tratamiento, rehabilitación a esos niños que están ya consumiendo en las calles, vas a matar a ese mercado. Y eso es una estrategia mucho más efectiva para liberar a las cárceles, para generar una seguridad integral en el Ecuador. Pero si no había tabla de consumo mínimo, hubieran sido las cosas diferentes ahora, Dimitri. Quizás menos cantidad de droga aportando y vendiendo. Creo que ha habido ahí una distorsión. Y me parece que hay que tener claro que primero hay dos tablas de consumo de drogas. Ajá, así es. Una tabla de consumo de drogas establece las dosis mínimas para el consumo, porque hay que recordar que en el Ecuador ser consumidor no es delito. Claro. ¿Ya? Pero muchos delincuentes se disfrazan en las tablas para traficar. Entonces no existía una base según la cual la policía, cuando se encontraba con una persona en la calle, pueda decir, ok, usted porta una dosis para consumo, no hay ningún problema. ¿Por qué? En cambio, el tráfico sí es un delito. La comercialización es un delito. Y para eso existe otra tabla. ¿Cuál es el problema? El problema es que en esas dos tablas tienes dosis similares para consumidores y para traficantes de mínima escala, por ejemplo, en el caso de la cocaína. Es delito portar 1 gramo y está permitido para consumo portar 1 gramo. Eso es gravísimo. Entonces eso hay que ajustar. Entonces, ¿qué es lo que hay que ajustar? Primero, que se elimine la discrecionalidad, porque muchos jóvenes y muchas personas están presas porque a un juez le pareció que la tabla que había que aplicar era la de traficante y no la de consumidor.
y otros están libres con grandes cantidades de droga también, porque otro juez consideró que era la tabla de consumo la que se debe aplicar. Pero ¿cuál es el problema? Y es lo que te decía, que ha habido una distorsión ahí, y es que junto a la tabla, y es lo que somos campeones en Ecuador para adoptar medidas reactivas y para no trabajar en lo de fondo. Lo de fondo es que debíamos trabajar en clínicas de tratamiento. Alguien debía hacerse cargo de esos consumidores, abastecer drogas de forma sistemática, de modo tal que un día lleguen a ser personas que estén curadas. ¿No es el momento por ejemplo, de eliminar existe. toda tabla de consumo y que el que porte droga sea judicializado? Lo que queremos es llenar las cárceles de consumidores, otra vez, ¿no es cierto?, de gente inocente, y no abordaremos el tema de fondo. Aquí somos muy buenos para castigar, es popular castigar. Así es. Y lo de fondo es tratar Políticas y rehabilitar a esas electorales personas consumidoras. Si rehabilitamos y tratamos a los consumidores, matamos el negocio Perfecto. del narcotráfico. Ahora, otra pregunta y muy brevemente. ¿Se debería a los adolescentes, en función de la preocupación del general Íñiguez, a partir de los 16 años, penalizarlos como si fueran adultos? Reformando el Código Penal, por ejemplo, ¿se me ocurre? ¿O tampoco esa es la salida? Me parece que ya tenemos mucho de populismo penal, tenemos ya cárceles llenas de inocentes. Creo que hay que trabajar al revés, en la prevención y en el tratamiento. Perfecto. Bien, Coronel Cobo, mientras tanto, ¿cuánto dinero adicional usted necesita para su plan de manejo carcelario? El día de hoy he ido a mi oficina. He pasado casi dentro de la prisión en Cotopaxi, porque así obligan las circunstancias. Son testigos los mandos policiales. Yo he ingresado hasta el interior corriendo mi vida a peligro, pero ese es un símbolo y una señal de poder. El Estado tiene que tener el poder adentro, no los criminales. Me ha tocado eso. Hoy fui a mi oficina. Sin embargo, ya tengo el proyecto de reforzar lo destruido y también, de reconstruir lo destruido y el reforzamiento de las medidas de seguridad. Aproximadamente, en total, en Cotopaxi, unos $10 millones. Solo para Cotopaxi, pero Así solo para es, infraestructura y solo para tecnología. Cotopaxi. Es que destruyeron, ustedes no tienen ni siquiera la percepción clara. ¿Y el resto de la política? El resto de la política lo estamos haciendo. Sueldos, rehabilitación y todo eso. Eso hay que hacerlo y tiene que ser parte de la reingeniería del sistema, porque las vulnerabilidades están ahí y no se pueden solucionar de un momento a otro. ¿Usted cree que va a ser posible en los próximos meses tratar de neutralizar todas estas mafias que están dentro de las cárceles, entusiasmadas por el manejo de las drogas que se ven en las calles? Es que tenemos que hacerlo, porque caso contrario, entonces nos quedemos viendo entre los ecuatorianos, nos pongamos cerrojos en nuestras casas, que nuestros niños no vayan a la escuela. Es que vemos ahí un crecimiento de los grupos adolescentes que se están entrando en la delincuencia y vemos que en las cárceles se está operativizando todo estas Mire, yo le voy a decir una verdad al pueblo ecuatoriano, más grave todavía. En la ley dice que usted tiene que clasificar máxima peligrosidad, mediana peligrosidad y mínima peligrosidad. Y tiene una razón, pues. Obviamente que aquí las medidas son más fuertes que aquí y estas de aquí son más fuertes que las de acá. Y clasifica con parámetros, 9 parámetros. Desde hace años, varios tiempo atrás, no existe, es mentira. Entonces, ¿qué han hecho? No, las bandas. Yo soy lobo, a lobo. Yo soy ni sé qué, acá. Yo soy ni sé qué, acá. Entonces ahora, ¿quién ha permitido ese control? El Estado. Es un fracaso. Por eso hay que corregir y le corresponde. Y así tiene la voluntad de hacerlo Guillermo Lasso y este gobierno. Caso contrario, estamos allí y nos consta. O sea, cuando hablan de máxima seguridad, eso es falso. Está ahí el criminal más grande como una persona que no tiene ni sentencia. O sea, los delincuentes entran y son cooptados por esas bandas. Pero y obvio, son metidos, porque por eso, cuando hablan de los derechos humanos hay que tener claro el tema. Los derechos humanos más vulnerados son los de adentro, pero ¿sabe quién vulnera? Ese porcentaje que comanda y que impone el sometimiento de todos. Nos vamos a un siguiente corte comercial.
Entramos en la etapa de conclusiones. General Manuel Íñiguez, ¿cuál es la estrategia políticamente correcta que el gobierno y la policía deben aplicar para solucionar la crisis carcelaria? Este es un trabajo integral. Yo generaría un cuadro de mando integral, valga la redundancia, con indicadores de gestión para medir, valga la redundancia, la gestión de todas las instituciones del Estado involucradas en el sistema de rehabilitación y en el sistema penitenciario. Trabajar en equipo, aisladamente corremos el riesgo de volvernos irrelevantes. Dimitri Barreto. Es urgente diseñar una política integral de seguridad del Estado que incluya a todos y que trabaje en acabar con la inequidad, con la falta de oportunidades que existe en el país y que tenga dentro de sus pilares la rehabilitación social de los presos y algo fundamental, la reinserción social también de ellos. Porque no olvidemos que el 40% de la población carcelaria tiene entre 19 y 29 años y en algún momento volverán a la sociedad y el aparato productivo debe darles también un espacio. Fausto Cobo. Quien produce la violencia es la criminalidad, no el Estado. El Estado tiene la obligación, la responsabilidad constitucional y legal de imponer el orden y la ley, colocando la fuerza suficiente y oportuna para neutralizar esa violencia criminal. Si eso no se hace, entonces hemos perdido la batalla. Este gobierno está decidido, y ese es el lineamiento del presidente Guillermo Lasso. No nos va a temblar la mano, no habrá tibieza. Hay que imponer la ley y el orden para poder tener soberanía del Estado dentro de las prisiones y en todo el territorio nacional. Y bien, hay demasiados vectores que se deben activar para que las masacres en las cárceles del país queden bajo control. Recursos presupuestarios que no hay, talento humano calificado, la intervención física de la infraestructura carcelaria y la dotación de una mayor tecnología. También se requiere de una justicia ágil y comprometida para luchar contra el hacinamiento. Pero lo más importante es que la política de seguridad ciudadana ejercida por la policía no quede desbordada ante el asedio del crimen organizado y el narcotráfico, que ha logrado instalarse en el país y corromper muchas estructuras, mientras los más jóvenes y expulsados del sistema son presa fácil para delinquir. Ojalá los cambios implementados por el presidente Lasso pongan un punto final a esta situación, pues no es aceptable que el miedo, la violencia y la ineptitud institucional hayan convertido el año 2021 en el más sangriento en cuanto a política carcelaria. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este análisis en Políticamente Correcto. Nosotros tenemos una nueva cita el próximo domingo. Usted siga en la señal de Coavisa.